Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Continuamos con nuestra serie dedicada a la participación política en colaboración con la organización Political Watch de la Fundación Salvador Soler. Hoy abordaremos el uso de sistemas de votación electrónica en diferentes países, sus ventajas, desventajas y los posibles retos de la implementación, tanto en votación electrónica presencial como en votación electrónica en remoto. Antes de contarte más, te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como siempre, el director de Culturas Políticas, David Sarias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Estamos ya deseosos de escuchar a nuestros invitados de hoy. El primero de ellos apenas necesita presentación en este podcast porque fue uno de nuestros padrinos y ha pasado por este micrófono varias veces. Rafael Rubio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y de su larguísimo currículum vamos a destacar hoy que ha sido presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que publicó en 2020 el libro La Administración Consultiva como mecanismo de participación ciudadana y que en los últimos años se ha focalizado en el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la política. Gracias por acompañarnos una vez más, Rafa. Un placer. Junto a él está Ferran Reyes, Product Manager en Bogdoni. El nombre de esta organización está en esperanto y significa dar voz, que es una forma de resumir en qué trabajan. Crear, promover y mantener herramientas que empoderen a las comunidades y a los individuos, según dicen en su página web, para facilitar la gobernanza y la toma de decisiones. Lo hacen a través de este software que ahora nos explicarán, pero antes, bienvenido, Ferran. Muchas gracias, aquí estamos. Pues empecemos contigo entonces. Cuéntanos un poco más, Ferran, de lo que hacéis en Bogdoni. ¿Cuáles son vuestros objetivos y cómo avanzáis hacia ellos? Vale, pues bueno, nuestro objetivo principal es muy simple, es llevar el voto digital seguro a las masas. Hasta el día de hoy no existe ningún sistema que se adapte a todos los requisitos que se esperan para un voto digital seguro o para acercarse a la seguridad del voto en papel en democracias consolidadas, por ejemplo. Y nosotros estamos trabajando para que el voto digital seguro sea accesible también a nivel económico y que tenga todos estos atributos que luego si queréis podemos avanzar, pero por ejemplo resistencia a censura, resistencia a manipulación, transparencia, resistencia a la compra de votos, etcétera, para que se pueda equivaler al voto tradicional, ¿no? Que es muy costoso, como sabemos, ¿no? Organizar unas elecciones cuesta mucho y que incluso asociaciones pequeñas, asociaciones de 500 miembros, de 1000 miembros, puedan acceder a esta tecnología. Perfecto. Rafa, voy contigo. Sabemos que tienes en ciernes una investigación relacionada con la participación electrónica de la ciudadanía. No sé si nos puedes contar algo más, adelantarnos ya alguna conclusión de tu trabajo. Sí, o sea, básicamente el voto electrónico está en una situación, desde el punto de vista de la opinión pública, peculiar, ¿no? Porque es una de las víctimas, en mi opinión, de esta corriente un poco apocalíptica que señala a la tecnología como la culpable de una buena parte de los males de la democracia. Em, de esta manera se está produciendo en algunos países en el que el voto electrónico estaba consolidado como una forma de integración democrática o de ampliación democrática, podríamos decir, como Brasil, se están produciendo ciertos retrocesos. Hay países más allá de Brasil donde el sistema sigue, pero ha sufrido ataques inéditos en los últimos 30 años, pero hay países que incluso han empezado a dar marcha atrás en el uso de este tipo de tecnología. Y esto nos introduce, y es parte del estudio, un elemento nuevo, ¿no? que podríamos resumir de una manera muy fácil con esta frase popular de la mujer del César, que no solo tiene que ser como es Honesta, sino honesta, sino parecerlo. parecerlo, ¿no? Entonces, con el voto electrónico creo que pasa lo mismo. O sea, estamos alcanzando unos niveles de desarrollo que cumplen la gran mayoría de los estándares establecidos a principios de la década o sea, al principio del siglo XXI, y sin embargo, tenemos más necesidad que nunca, no solo de cumplir esos estándares, sino de que la sociedad entienda que esos estándares son suficientes, ¿no? Por eso creo que el voto electrónico en general, o sea,
generalizar siempre tiene sus peligros, pero en general afrenta un nuevo reto que quizá antes no había tenido de una forma tan clara, que es el reto de la opinión pública, ¿no? Que es que más allá de desarrollar tecnología que cumpla los estándares necesarios para que el voto electrónico sea un mecanismo legítimo de participación democrática, hay que insistir o hay que profundizar en la pedagogía, por decirlo de alguna manera, de que el voto electrónico es lo que parece y es un sistema pues que además de abaratar costes, como se decía, o además de facilitar o acelerar los procesos de recuento, sirve para profundizar en la legitimidad democrática de esos procesos electorales, además, porque puede ampliar la base que puede participar y por otras muchas circunstancias que, en mi opinión, requieren de ese esfuerzo extra que quizá antes dábamos por hecho que una vez que alcanzáramos una tecnología segura, el voto electrónico se impondría por su propio peso y, sin embargo, hemos visto que por distintas circunstancias sociales y políticas también, pues estamos, o parece que el voto electrónico tiene que defenderse en el ámbito de la opinión pública también. David. Bueno, yo, ahora que hemos tenido la introducción de los dos invitados, yo quería aterrizarlo un poco en irnos a lo más técnico. Yo creo que una primera cosa que os quería consultar, para ver si yo lo tengo claro, es que el voto electrónico lo podemos dividir en dos grandes categorías. Una es el voto electrónico presencial, es decir, tú te vas a la urna, pero en lugar de meter una papelina, ¿no? un boleto físico en papel, pues tienes una máquina. Le das a un botón, no tienes una pantalla como la del móvil, ¿no? Y lo que antes se hacía de forma manual, ahora se hace todo electrónicamente. Yo entiendo que esta es la parte quizá menos complicada y menos novedosa de la introducción de las TICs, de las nuevas tecnologías en el proceso de voto. Entonces, muy rápido. Entiendo que esto, evidentemente, abarata costes, porque es todo más ágil y más rápido. Es más rápido, es más preciso, pero plantea los problemas que ya ha apuntado Rafa, de seguridad, digamos, de la propia seguridad electrónica, de que nadie te interfiera con la máquina. Pero es una cosa relativamente sencilla, o comparativamente sencilla, y que tampoco introduce un cambio sustancial dentro de lo que es la vida democrática, sobre todo de las naciones avanzadas. Que lo realmente novedoso es cuando nos vamos a la segunda parte, que es el voto en remoto, utilizando Internet. Ya no te vas a la urna, sino que votas desde casa. Entonces, esto es distinguir entre el voto presencial, pero con métodos electrónicos, y el voto en remoto, y que este primero es el menos, digamos, novedoso, menos complicado, menos problemático. No sé si coincidís con esto, y si no es así, indicarnos, vamos a empezar por el presencial, cuáles veis que son las grandes novedades y los grandes retos que este presenta. Y si no, si yo lo he hecho bien ahora el resumen, pasamos inmediatamente al remoto, que a mí es el que la verdad me interesa, y empezamos ese proceso. Sí, o sea, yo solo apuntar que las ventajas del voto electrónico presencial pueden ser más de las que parece, especialmente en otras realidades o en otras culturas, ¿no? O sea, cuando el voto electrónico se implanta en Brasil hace ya más de 30 años, el voto electrónico resuelve muchos otros problemas que van más allá del mero acelerar el recuento, ¿no? En situaciones en las que es muy difícil recoger los votos, trasladarlos, pues a veces por el río, para llegar a un centro de recuento, pues el voto electrónico supone en ese momento supuso una verdadera revolución democrática y consiguió ampliar y hacer el derecho al voto un derecho mucho más extendido en el país. De ahí que, como decía al principio, en Brasil, por ejemplo, el voto electrónico estuviera tan consolidado como un instrumento claramente democrático y el voto electrónico en Brasil siempre ha sido voto en urna, entonces, simplemente matizar eso, que la distinción es clara, que ambos tienen su utilidad, o sea, que van más allá, en mi opinión, de acelerar tiempos o de simplificar el proceso. Y luego, bueno, quizá de esto Ferran sabe más, ¿no? Pero que no, o sea, que tecnológicamente creo que no son tan distintos, por decirlo de alguna manera, o pueden no ser tan distintos en cuanto que pueden compartir infraestructura.
Sí, a ver, efectivamente, hay muchos tipos de voto electrónico presencial, como decía Rafa, en Brasil, también en Estados Unidos, ¿no? Y se han establecido muchos sistemas. Una cosa que sí tienen en común, que creo que también Rafa iba por esa dirección, es el hecho de que normalmente son empresas que gestionan estas máquinas con software privativo, y cada año es que en las conferencias que hacen de ciberseguridad se las acaban petando. O sea, cada una de las máquinas tardan 0, en petarlos. Eso implica desde manipulación de voto hasta saber que ha votado un usuario. A veces son vulnerabilidades que dices, nadie lo va a explotar. O sea, es decir, recuerdo una que creo que era como que con las ondas electromagnéticas que se enviaban, si lo escaneabas, podías saber lo que el usuario había votado, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer eso, no? Pero de todas formas, sí que pues el tema de manipulación de voto, etcétera, es muy, muy importante. En todo caso, una cosa que sí apuntabas, David, es la infraestructura que se puede utilizar por debajo, ¿no? Es decir, no es incompatible que haya un sistema presencial con una infraestructura de voto digital que pueda ser abierta, que pueda ser utilizar la blockchain, como decíamos antes en la introducción, ¿no? Para hacer enforcement, no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Para forzar unas características concretas en esa votación y que si no se cumplen, pues no se acepta el voto, ¿no? Entonces ya estás como reduciendo gracias a la inmutabilidad de la blockchain, ¿no? Básicamente cuando tú estableces una configuración de cómo tiene que ser una votación en la blockchain, eso ocurre en una red en la cual esa información es pública y es inmutable. Por tanto, si yo digo que la votación empieza hoy a las 9 y acaba mañana, el sistema no te va a aceptar votos que no cumplan con eso, ¿no? De igual forma, no te cumplirán otros tipos de requisitos que tú le puedas poner, ¿no? A medida que vas añadiendo todos estos atributos, pues también pues, podrías incluso mejorar todo eso. Solo una cosa más, imaginaros el tema también del voto presencial, ¿no? Cuando tú estás yendo a votar, si tienes que votar mediante una interfaz gráfica, ¿quién no te dice que una persona haya podido modificar donde pone un sí que en realidad sea un no? ¿Vale? Eso ha pasado. O sea, es una cosa que es una vulnerabilidad en esos dispositivos de votación física. Pero hoy en día existen tecnologías que son redes descentralizadas que también permiten hacer un deployment, o sea, una instalación de una interfaz gráfica y que tenga un hash o un identificador criptográfico que asegure que tú estás utilizando esa interfaz gráfica y no otra, ¿vale? O sea, existen métodos para mitigar riesgos. Y yo creo que lo importante en el voto digital es ir a unas políticas de mitigación de riesgos. Los riesgos siempre van a estar. De hecho, cuando hablamos del mundo digital, los riesgos, los ataques son escalables de forma más fácil. Es muy fácil, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Donde yo he sido observador electoral, pues es muy fácil en algunos sitios ir ahí, decir tu nombre y tu calle y votar sin enseñar absolutamente nada. O sea, yo lo he visto, pero escalar eso es complicado, ¿no? Pero en cambio, un ataque en voto digital, pues es mucho más escalable. Entonces, mitigación de riesgos es la dirección donde creo que hay que ir al respecto. Pero fijaos, y os vuelvo a formular la misma pregunta, pero de una forma distinta. Cuando habéis hablado los dos de las ventajas e inconvenientes del voto, seguimos con el presencial. Por ejemplo, el caso que ponía ahora Ferran de el interfaz visual en la pantalla, ¿no? Que el votante se le engañe. Que lo que esté viendo en esa pantalla en realidad sea lo contrario de lo que de verdad está haciendo la máquina, el software. Claro, yo me estaba acordando de las trampas muy, muy habituales en Estados Unidos a la hora de, en tu boleto tradicional, pues yo lo pongo de tal forma que induzco error. O pongo el nombre de un tipo que se llama de apellido Kennedy y lo que está haciendo es engañar al votante. O sea, en el fondo lo que ese ejemplo, Ferran, que es un poco lo que iba yo. Estamos teniendo el voto presencial, nos presenta en el fondo los mismos problemas que el voto presencial tradicional, pero le añadimos la capa electrónica, digamos. Tú aquí ya has añadido y además esto con Rafa lo he hablado más de una vez, el tema de la escalabilidad. Pero bueno, en el caso este de yo introduzco un boleto falso
o un boleto que induce a confusión, ya he conseguido esa escalabilidad. Todos los votantes están sometidos a ese error. Me refiero a lo que yo iba en la pregunta, es que esto es un cambio importante, pero no es un cambio revolucionario. Nos vamos a seguir haciendo las mismas preguntas, nos enfrentamos a los mismos riesgos y ahora pues necesitamos a ese ingeniero informático que nos dé esa garantía de seguridad. Pero el cambio no es un cambio revolucionario. Mientras que el segundo cambio, o lo que decía Rafa, bueno, me agiliza el transporte del voto, ¿no? Bueno, pues esto es efectivamente muy importante, pero Rafa utilizaba la palabra revolución, que es donde yo tengo mis dudas de que esto sea revolucionario. Entiendo lo que quieres decir, Rafa, sobre todo en sitios donde los medios son moderados, pero que comparado con los cambios que nos trae el voto en remoto, el cambio es mucho más modesto. Es a lo que yo iba. No, está claro, pero que yo cuando hablaba de revolución me refería a que si tú incrementas, cambiando el sistema a un 20% de participación, podemos estar hablando de un cambio revolucionario, llámalo como quieras. O sea, es verdad que es un cambio cuantitativo y no cualitativo, pero que es un cambio que sí que incide de una forma directa en los derechos fundamentales y en la democracia, ¿no? A eso me refería, pero es verdad que sí que tienes toda la razón en que hay una diferencia abismal, probablemente, una diferencia enorme entre el voto remoto y el voto electrónico en urna, ¿no? Lo único a apuntar sobre lo que decías, que es verdad que creo que el voto electrónico te permite, pues, evitar algunos de los problemas que el propio voto electrónico te plantea, ¿no? Pues uno de los debates tradicionales en los sistemas de voto es el famoso recibo, ¿no? Es si una vez que votas con la máquina, para evitar que el interfaz te pueda engañar, la máquina te emite un recibo y ese recibo de alguna manera te sirve para confirmar que lo que has o lo que querías votar es efectivamente lo que has votado. Incluso algunos sistemas que te permiten la rectificación del voto si te has cometido un error provocado por la técnica o te has dado cuenta en la emisión de ese recibo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente, o sea, por un lado, el uso de la tecnología puede generar nuevos problemas, pero también puede dar, en algunos casos, nuevas soluciones para los problemas existentes y para los nuevos problemas creados, ¿no? Y creo que en gran parte esa es la evolución o ese es el gran reto tecnológico en el que las empresas que ofrecen este tipo de servicios pues están permanentemente superándose, ¿no? De ahí esa anécdota, que es más que una anécdota que contaba Ferran, de las conferencias anuales de voto electrónico, que son básicamente un concurso de hackers, ¿no? Donde en el fondo todos someten la seguridad de sus mecanismos a la comunidad y la comunidad se empeña en demostrar de manera recurrente que los sistemas siguen siendo vulnerables. Ferran, has mencionado blockchain, que cuando nos preparábamos Javier y yo, cuando nos preparábamos el podcast, enseguida nos ha aparecido, y lo comentábamos también en la previa, que yo, que no soy especialmente ducho en lo electrógeno, me generaba mucha confusión. Entonces yo no sé si, porque además esto afecta tanto al voto presencial como al voto en remoto. Entonces no sé si podías hacernos una pequeña explicación muy breve de exactamente qué es el blockchain, que además yo lo asociaba a Bitcoin y a prácticas financieras de dudoso gusto. Entonces, no sé si nos podéis explicar entre tú y Rafa es exactamente esto que es el blockchain, por qué es tan importante, que Rafa en la previa nos decía, bueno, pues tampoco lo es tanto, y cómo puede afectar al futuro del voto electrónico. Básicamente, lo explico muy rápidamente desde el origen de Internet, ¿no? O sea, cuando apareció Internet, por primera vez se podía enviar información, ¿no? Pero si yo te enviaba a ti una canción, ¿no? Pongamos una canción de David Bisbal, yo no me quedaba sin la canción de David Bisbal. Yo te estaba enviando información. Hubo diferentes grupos también de hackers, como la Raja, que dijeron, ¿por qué no podemos enviar valor en Internet, ¿no? Y bueno, más o menos eso se ha podido hacer mediante servicios centralizados, ¿no? Mediante pues todo el tema de la banca digital, etcétera, etcétera. Pero no existía un protocolo, digamos, neutral en ese aspecto. Estaban controlados por empresas y por otra parte tenían atributos que pues a la gente más, le llaman cyberpunk, a los más hackers
de Internet, ¿no? Pues no les gustaba el hecho de que, por ejemplo, les pudieran censurar y que no hubiese un protocolo de transferencia de valor. Ya no era información, sino de valor. Es decir, yo te envío a ti una canción y yo ya no la tengo. Ahora la tienes tú, ¿no? O yo te envío 1 euro y yo ya no lo tengo. Ahora lo tienes tú, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? O dependes de un organismo central que te está diciendo, hey, ahora este euro ya no es de Ferran, ahora es de David, o inventamos un sistema nuevo. Entonces esta gente se inventó diferentes sistemas, al final acabó saliendo Bitcoin como el que tuvo éxito, pero no fue el primero, hubo intentos previamente, y básicamente se basan en el consenso. ¿Qué significa eso? Para explicarlo muy fácil, y tampoco voy a ir a profundizar mucho, significa que hay como muchas máquinas, muchos servidores que comparten ese registro digital, ¿no? Ese ledger que le llaman, ese libro de entradas y salidas, ¿vale? Entonces, cuando yo te hago una transferencia a ti, este libro se actualiza en todos los servidores, ¿no? Entonces, como pasa eso, cuando, por ejemplo, digamos que en el 80% de servidores ya se ha visto que yo te he enviado 1 euro, damos eso por válido. Llegará un punto que el 100% de los servidores lo habrán aceptado, ¿vale? ¿Qué pasa? Si resulta que esos servidores no aceptan una transacción, pues eso no va a pasar, ¿no? Y va a pasar lo que se llama un fork, es decir, se van a crear 2 redes separadas. Pero eso no suele pasar. ¿Por qué? Porque los servidores están incentivados económicamente para trabajar de forma correcta, ¿vale? Hay un incentivo económico. Y eso se llama digamos, el consenso, ¿vale? O sea, la seguridad se basa en el consenso. Bueno, esto más o menos para explicar un poco el sistema. Este sistema es totalmente transparente, es decir, se dice mucho en los medios de comunicación que Bitcoin, por ejemplo, es anónimo. No es verdad. Yo si envío desde mi identidad digital, que puede ser pseudonónima, te envío 1 euro a ti, todo el mundo va a ver que desde mi identidad se ha enviado 1 euro a tu identidad, ¿vale? Entonces es más transparente y además nadie puede censurarlo. ¿Por qué? Porque si quieres censurarlo, tienes que censurar a todos los servidores. ¿Y cómo vas a censurar 1000 estados de servidores? En realidad son nodos y mineros, pero bueno, para hacerlo simple, ¿cómo vas a ir casa por casa de esas 5000, 10.000 máquinas, de esos pequeños ordenadores que hay en todos esos sitios, a cerrarlos? Porque en el momento en que tú vas a cerrarlos, ¿no? Dejamos un estado, ¿no? Que tiene esa fuerza, va a haber otro sitio, en otro punto del mundo, que se van a levantar otros de estos pequeños ordenadores o grandes ordenadores, ¿no? Por tanto, hay una resistencia a la censura. Y además se utiliza criptografía. ¿Y qué significa eso? Que tú puedes comprobar criptográficamente, es decir, mediante las matemáticas, que algo es cierto. Ya no tienes que confiar en un organismo central, ¿no? Entonces se mitiga mucho posibles manipulaciones y como digamos, el facilitar que alguien pueda manipular, ¿no? Porque cuando hay intereses y los intereses se elevan, imagínate, en Bitcoin, hoy mismo Bitcoin está, creo que a $111.000, ¿no? O sea, los intereses que pueden haber para manipular eso son muy altos y nadie está pudiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, mediante todo este sistema podemos transferir valor. ¿Qué pasa? Todos esos atributos, resistencia a la censura, transparencia, criptografía para no tener que confiar en personas, sino confiar en las matemáticas, son sistemas que van muy bien para cosas que necesiten ser trustless, que se le llaman, en los cuales no tienes que confiar en una persona, sino que confías en otras cosas. Y esto para el voto digital es muy útil, porque si yo voy a hacer una votación, yo quiero que nadie pueda controlar, que no haya una persona que pueda controlar esa votación, porque una de las cosas que pasa es que en el voto digital, cuando lo hace una empresa centralizada, te dicen, sí, nosotros tenemos un código, pero confía en nosotros, ¿no? Nosotros lo hacemos bien porque somos líderes en el sector. Vale, yo no he visto ese código, yo no sé cómo funciona. No sé si incluso si hay una manipulación, tú te lo vas a callar porque depende de ahí tu reputación, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, en Suiza en 2019 con una empresa española, ¿no? Que había la posibilidad de manipular el voto, se lo callaron y tuvo que ser por presión judicial que se acabó sabiendo
que hubo todos esos problemas, ¿no? Y al final en Suiza se paralizó todo el tema del voto digital durante años, ¿no? Y además yo quiero que sea transparente y que sea una infraestructura que está siempre levantada, porque si yo necesito levantar una infraestructura, o sea, unos servidores, cada vez que hay eso implica que hay todos unos costes de levantar todo eso con la máxima seguridad y además personas involucradas en ese proceso que pueden estar con intereses de algún tipo o que pueden ser em, em, influenciados, ¿no? Para hacer cierto tipo de cosas. Entonces, en este aspecto, blockchain puede ser una tecnología que nos puede permitir todo eso. O sea, lo ha explicado perfectamente. Yo creo que la tecnología blockchain nace buscando una combinación de principios, por decirlo de alguna manera, o de valores que aúnen la libertad con la seguridad, con la transparencia y con esos sistemas y esa descentralización en la que para garantizar estos principios no es necesario una autoridad central y y el voto es un sistema que se adapta perfectamente a esas necesidades, ¿no? Entonces, podríamos decir que casi de manera natural, blockchain o sea, es una tecnología o un sistema que permite o sea, que permite mejorar o permite dar respuesta a algunos de esos retos que el voto electrónico en general y el voto electrónico remoto en particular pues plantean desde hace mucho tiempo, ¿no? De ahí que esté habiendo una migración masiva, podríamos decir, a sistemas de voto electrónico basados en blockchain, porque parece que ofrece una serie de respuestas que hasta ahora otras tecnologías no estaban ofreciendo. Ujú. Desde mi ignorancia más absoluta, y por recoger lo que dices, Rafa, y lo que venía apuntando también Ferran, Ferran comentaba que el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Que se basa o que trabaja sobre blockchain, no es anónimo. Y con el voto remoto, a mí la primera duda que se me plantea es, ¿y entonces el voto telemático es anónimo? ¿O puede ser hackeado? ¿Se puede saber, se puede llegar a saber qué es lo que yo he votado? ¿Qué medios tenemos para evitar eso? Sí, bueno, yo desde una perspectiva ya de no programador ni voy a dar mi respuesta, espero que sea lo más, o sea, espero saberlo decir de forma divulgativa, ¿no? Y que la gente lo entienda. Pero básicamente, Bitcoin no es anónimo, pero sí, por ejemplo, que existen blockchains que salieron poco después de Bitcoin, como Zcash o Monero, que esas sí que son anónimas y utilizan diferentes sistemas, ¿vale? La criptografía, sobre todo impulsada, de hecho, por todo el mundo blockchain, ha avanzado muchísimo y existen tecnologías como la tecnología Zero Knowledge, que se llama criptografía de conocimiento cero, que ahora explicaré un poco, o la Morphic Encryption, y después existen otros sistemas como el mixing, ¿no? Básicamente lo que hacen estos sistemas, si están bien diseñados, es que permiten, por ejemplo, en nuestro sistema te permite tener una prueba de que tú has participado, pero tu voto queda, o sea, te permite hacer una prueba de que has participado, ¿no? Y te da una prueba criptográfica y te permite poder, o sea, hace como una especie de mix, ¿no? De todos los votos, los vuelve a encriptar, los vuelve a encriptar, los vuelve a encriptar, todos los que tiene, de forma que a medida que van entrando nuevos votos, los va encriptando, de forma, o reencriptando, de forma que tú, si alguien te ha dicho, oye, quiero que votes por mí, esa persona nunca pueda tener la seguridad de que la persona que ha votado por ti. Algo parecido como cuando metemos todos los votos en una misma urna para que no se sepa de quién es cada uno. Claro. O Ujú. sea, porque en términos jurídicos, solo un segundo, tú en el fondo tienes que garantizar el secreto del voto, como tú decías, pero por otro lado tienes que garantizar que cada persona vota solo una vez y los dos elementos son esenciales, ¿no? Entonces, el gran reto que se plantea, como bien explicaba Ferran, es decir, ¿cómo puedo controlar que las personas votan solo una vez? Porque si el voto fuera anónimo de origen, podríamos decir que cualquier persona desde el anonimato podría votar tantas veces como considerara oportuno o como el número de dispositivos que tuviera, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que ese, entre comillas, no anonimato en origen se convierte en anonimato una vez que el voto
que el voto sea depositado, ¿no? Yo creo que eso es, como bien ha explicado Ferran, eso es uno de los grandes logros de la tecnología blockchain, o sea, que permite cumplir esos dos requisitos que son esenciales para garantizar el derecho al voto. Rafa, yo viendo tu informe y hago esta pregunta que en parte yo creo que ya la habéis contestado, pero la quería explicitar. Porque la mecánica del voto, tú te metes en la cabina, ¿no? Cierras la cortinilla y tú ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, si tú votas desde tu móvil o desde tu ordenador en casa y hay un señor que te ha comprado el voto y que te está viendo por encima del hombro, porque claro, tú le estás enseñando, físicamente le estás enseñando la pantalla del móvil. Entonces, a mí esto, leyéndote, me generaba, digo, bueno, hemos inventado Internet para llegar al mismo punto del conde de Romanones del siglo XIX. Entonces, yo no sé si esto tiene solución. Algo tan pedestre como cojo, te llega el alcalde, ¿no?, del pueblito chiquitito, sienta a los vecinos en el, ¿no?, y a cada uno les da 50 euros y me vas a votar a mí. Y además es que lo voy a ver. Y a mí no se me ocurre forma de controlar esto. No sé si vosotros, que os habréis enfrentado, supongo, no es en teoría, al problema, lo habéis resuelto. Sí, a ver, aquí es un problema, como dices tú, es crucial para el tema del voto digital. Y nosotros lo hemos solucionado, es decir, hemos estado diseñando un protocolo que le llamamos Da Vinci, que de hecho si luego os pasaré la página web, pero si vais a davinci.vote en inglés, podéis acceder al white paper, ¿no? A todas las especificaciones técnicas, para quien esté más interesado a saber más sobre el protocolo. Y básicamente lo que hacemos es que cuando una persona vota desde su, por ejemplo, teléfono, esta persona puede volver a votar, pero solo va a contar el último voto que ha efectuado, ¿vale? Y eso lo hacemos básicamente porque hay un censo, que hay una prueba criptográfica de ese censo también linkado en la blockchain. Por tanto, ese censo no se puede manipular porque ya es inmutable. Recordemos que eh, cuando tú pones un programa en la blockchain, eso ya es público y ya es inmutable, a no ser que alguien, o sea, puede que sea inmutable, también hay otros que se pueden modificar, pero si se modifican también todo el mundo lo puede ver, ¿no? Entonces, tú si estás en ese censo, puedes votar y pues estás con alguien al lado, te está coercionando, digamos, y luego te vas al baño y vuelves a votar, ¿vale? Solo tu último voto va a servir y no hay forma, porque es una cosa que se le llamamos receipt free, ¿no? Es un sistema en el cual no puedes demostrar lo que has votado a otras personas, ¿no? Y entonces, de esta forma, nosotros solventamos el tema de la compra de votos. Obviamente, dicho esto, o sea, es igualmente posible que haya alguien que el móvil lo tenga custodiado, no sé, el marido o los padres o quien sea. Por tanto, ¿es un sistema 100% resistente a la compra de votos? Obviamente no existe un sistema 100% resistente a la compra de votos, pero como decíamos, se puede mitigar. Claro, tampoco existe ese sistema 100% en el modelo actual, en el modelo físico, quiero decir. Los señores de las residencias, ¿no? Se ha hablado siempre, ¿no? Se les lleva a votar con la papeleta ya cerrada, ¿no? En ese caso, lo que plantea Ferran, y simplemente como nota al pie, a mí lo que me plantea, por ejemplo, en el caso español, es que tendríamos que eliminar los sondeos e incluso, si me apuráis, los datos de participación. Porque si tú puedes votar varias veces cambiando el sentido de tu voto a lo largo de la jornada electoral, eso puede, pues por las interpretaciones, va a haber mucho voto de no sé qué partido, y más ahora con las redes sociales, ir decidiendo el voto casi a lo largo de la jornada en un sentido o en otro, ¿no? Ir dando bandazos. Teóricamente eso está prohibido, ¿eh? O sea, que a día de hoy no es posible publicar encuestas ni a pie de Sí, urna ni desde hace encuestas. 2 semanas antes de las elecciones y demás. Por eso quiero decir, o sea, que en principio jurídicamente ese problema no lo tendríamos, o sea, que las personas podrían cambiar su voto tantas veces como consideraran oportuno, como bien ha explicado Ferran, entre comillas, sin la influencia externa de la publicación de sondeos, al menos en ese momento, ¿no? O sea, yo solo apuntar dos cosas en esa línea. La primera
tiene que ver con con la escalabilidad, ¿no? O sea, que ya ha salido antes, que al final eh, el fraude o el posible fraude o la posible compra de votos exige de una presencialidad, o sea, exigiría, entre comillas, una presencialidad física en la línea que señalaba Ferran, de quedarte con el móvil una vez que has ejercido el voto. Y eso, a la hora de la verdad, requiere de unos recursos o sea, que no tienes a gran escala. No sé si me explico. O sea, que lo preocupante sería si esa posible compra de voto y vigilancia del voto pudiera hacerse a través de sistemas digitales, porque entonces sí que la escala podría ser brutal, ¿no? Y en segundo lugar, pero en cuanto que requiere de la presencia física y casi del acceso físico a los dispositivos a través de los que se ejerce el voto, yo creo que se mitiga mucho el posible efecto. Y lo segundo, plantear una cosa que al menos desde el punto de vista jurídico es muy interesante y ha dado lugar a sentencias incluso del Tribunal Constitucional alemán relevantes, que tiene que ver con el recibo del voto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el recibo del voto, que como hemos dicho antes, puede plantearse y se plantea como una garantía de haber ejercido el voto y haberlo ejercido en determinado sentido, o sea, que las personas se vayan a casa con la seguridad o cuando votan desde su casa tengan la seguridad de que su voto ha sido tenido en cuenta y ha sido tenido en cuenta en el sentido en el que fue emitido, que son dos garantías básicas, puede estar reñido, por decirlo de alguna manera, con esa justificación ante una posible compra, ¿no? Que te pidan, como pasa en algunos países, el certificado de que has votado a lo que tenías que votar para que se te pueda o sea, para que se te pueda remunerar en el sentido del voto comprado, ¿no? Entonces, esto plantea un gran reto que también se resolvería en la línea de lo que decía Ferran, ¿no? O sea, si yo puedo incluso emitir un certificado de que he votado en que he determinado determinado sentido, pero luego puedo renovar mi voto a posteriori, pues incluso ese problema también se solucionaría. Claro, sobre los sistemas de votación electrónica remota, ¿cómo hacemos para que gente con el conocimiento tecnológico, por ejemplo, de David, pueda votar electrónicamente? Permíteme la broma, David. Con las personas mayores, por ejemplo, o personas, ya no hablo también incluso de personas con determinados niveles de discapacidad, por ejemplo, visual, que eso supongo que será más fácil adaptar porque ya tenemos otros sistemas, ¿no? Para su día a día. Pero ¿cómo les enseñamos a que se identifican a través de un dispositivo electrónico a no sé qué? ¿Eso lo veis viable en un corto o medio plazo en la sociedad actual? Es un reto. Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros, por ejemplo, hemos organizado el primer referéndum 100% digital bajo la ley española, creo que era ley catalana, de hecho, en un pueblo de Lleida. Y en ese experimento, pues básicamente la gente decidía, un experimento no, porque realmente decidían una cosa, básicamente si ponían un incinerador o sea, ¿cómo se llama? Un crematorio, perdón, un horno Ujú. crematorio en el pueblo. Y básicamente la gente recibía una carta, o sea, nosotros hablamos con el alcalde, ¿no? O sea, en España no existe un sistema de autenticación que esté masivamente usado por la población. O sea, es un drama, ¿no? Si te vas a Estonia, por ejemplo, tienen hasta en el móvil, en la SIM, creo que tienen la identidad, ¿no? Y es como todo muy fácil. Pero aquí en España no es así, ¿no? No es el caso. Entonces, hay que hacer siempre un trade-off, que en español sería como intentar buscar el punto medio, ¿no? eh, entre seguridad y accesibilidad, ¿no? En este caso, la gente ya recibía una carta a casa con un código QR único, ¿no? Personal. Con ese código QR lo escaneaban con un dispositivo que tuviesen, fuese suyo o fuese de otra persona, accedían a la página web de la votación y tenían que poner un extra de credenciales, ¿no? Credenciales que solo ellos sabían. De esta forma, como que asegurábamos una doble capa de seguridad. La gente que no tenía dispositivos tenían a su disposición en el ayuntamiento, no recuerdo en qué edificio, el poder ir presencialmente y utilizar una tablet con una persona del ayuntamiento. Siempre está buscando la fórmula de hacerlo accesible. Obviamente es un reto y,
y es cuestión de buscar siempre la fórmula y empezar a hacer proyectos pilotos para saber cuáles son los retos y poder solucionarlos. Y por último voy a poner un ejemplo también. Nosotros estamos muy utilizamos tecnología blockchain, ¿no? Que parece, suena como, o criptografía, que suena como muy inaccesible, pero nosotros organizamos, por ejemplo, también las elecciones a la Junta del Barça para las peñas. Las peñas tienen unos representantes en la Junta del Fútbol Club Barcelona y os podéis imaginar que la media de edad de las peñas es de 70, 80 años, ¿no? Pues no tuvimos ningún problema. O sea, pudo votar todo el mundo y creo que llamó una persona por alguna tontería, no me acuerdo qué era, algo rollo, no me acuerdo de cómo se tenía que escribir el DNI o algo así. Pero bueno, se puede hacer. Es poner el foco en que hay una persona detrás. Rafa, no sé si quieres apuntar algo más. No, o sea, algo como de sentido común, pero que es que al final el voto va de la mano de o sea, de la evolución cultural, por así decirlo, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto se normalizan como formas de acceso, o sea, a la tecnología como forma de acceso a muchos otros servicios, pues, pues de alguna manera estás generando una cultura de acceso mucho más amplia que hace que en el momento del voto, entre comillas, esas excepciones o esas acciones extraordinarias pues sean cada vez más reducidas, se dirijan a un público cada vez más reducido, o sea, cada vez son menos los que tienen esos problemas de acceso, ¿no? Y es verdad que, pues, que hay sitios como España donde hay tal diversidad de fórmulas de acceso, si tú entras en una página de la administración, y depende de qué administración, en cada una de ellas vas a tener 4 o 5 fórmulas distintas de acceso y muchas veces que no son las mismas. Entonces, en ese sentido, cuanto más se generalizan y se normalizan esas formas de acceso y se estandarizan esas formas de acceso, pues más fácil es llevar a cabo este tipo de actuaciones, ¿no? Evidentemente, pues siempre con unos límites, si me permitís la broma, que son los de David, ¿no? O sea, no, el voto a través de las señales de humo no creo que sea posible. y en tanto en cuanto puede ser la forma de comunicación preferida por David, podríamos tener un problema. Bueno, pero él puede entonces ir a hacer lo que decía Ferran, ir a que el señor del ayuntamiento le ayude ahí en la casa consistorial. Como veo que os cebáis en mí, yo estoy seguro de que fui el único el día del gran apagón que yo tenía mi transistor a pilas y no se estresó. Y en un momento dado incluso pensé mandar una cartita por el hecho de mandar una carta ese día. Ferran, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar una cosa sobre el tema este. O sea, hablamos mucho del voto digital y obviamente la capa de autenticación e identidad es un reto por sí solo. O sea, una empresa, un proyecto, un protocolo de voto digital no puede resolver todas las capas que necesita una sociedad, ¿no? Y para mí siempre digo esta comparación, el ciudadano medio se identifica más con sign in with Google, ¿no? Loguéate con Google o loguéate con Facebook o loguéate con lo que sea, que con el DNI o con el certificado digital o con el sistema que te pueda ofrecer la administración pública, ¿no? Y eso es un drama porque sabemos que hemos delegado en empresas privadas que no son ni controladas públicas de cualquier forma, ¿no? Que utilizan sus protocolos cerrados y tienen su agenda. Y es un drama porque hemos visto que ha triunfado este modelo cuando se puede hacer, porque Estonia lo ha hecho, ¿no? De poder autenticarse diariamente con una identidad que sea tuya, ¿no? ¿Hay algún proyecto en la Unión Europea, ¿no? Por todo el tema este de la identidad digital soberana, que es como un protocolo más abierto en la cual la administración pública puede participar y puede impulsar, pero estamos un poco a años luz de que haya un sistema de autenticación que facilite la interacción con la administración pública, incluida con el voto digital. David. Bueno, es que ha puesto Ferran, pues iba a cambiar de tema, pero por abundar en lo que ha comentado Ferran, que lo hemos comentado en la previa, y es bueno que lo grabemos, porque en el fondo lo que Ferran viene a decir, además España yo creo que está especialmente bien situada para replicar el modelo al que aludías, porque aquí todo el mundo tiene DNI, el DNI tiene por lo menos la capacidad teórica de tener una dimensión electrónica, y todos los ciudadanos españoles lo tienen, con lo cual ya tenemos la infraestructura. Que, por ejemplo, en el Reino Unido esto no ocurre, como tú observaste, porque allí perciben que el DNI físico de toda la vida,
que esto es un acto de control y agresión y de Estado totalitario y se niegan a tenerlo, con lo cual hay una barrera cultural. Pero incluso si no tienes esa barrera cultural, como nos pasa en España o en Finlandia, al final las formas, que es lo que todos los días, Ferran, las formas de utilización, el vehículo para hacer práctico esa herramienta está en manos de compañías privadas. Y lo que tú parecías apuntar, si te he entendido bien ahora, es, no, esto tiene que estar en manos del Estado, tiene que tenerlo controlado el Estado. Pero claro, como comentamos en la previa, es que el Estado no tiene capacidad. Es que los avances tecnológicos están, a fecha de hoy, en manos de compañías privadas. Que por eso, entiendo yo que por eso utilizáis vosotros blockchain, porque es una herramienta que no está controlada ni por el Estado ni por una compañía privada, sino que os permite a empresas relativamente pequeñas, como entiendo que sois vosotros, el operar de forma independiente. Entonces, a futuro, ahora mismo estamos en manos de compañías privadas, grandes corporaciones, en la práctica. A futuro, vosotros el futuro lo veis, que continuemos en esta dirección, que vayamos a fuentes de código abierto, algoritmos de código abierto, como hacéis vosotros, o a que sea el Estado el que al final consiga incorporarse a esa carrera tecnológica que ahora mismo está dominada por grandes corporaciones. Sabemos cuál es la situación actual, a futuro vosotros cómo lo veis. O sea, básicamente, para hacer un pequeño ajuste en lo que has dicho que esté controlado por el Estado. O sea, yo no creo que sea tanto que esté controlado por el Estado, sino que sea el Estado el que impulse protocolos abiertos que luego el Estado pueda utilizar. Es decir, yo si construyo un protocolo que todo el mundo en Europa y fuera de Europa puede utilizar para la identidad digital, puedo hacer que luego esa identidad digital sea adoptada por empresas incluso, por universidades, por cualquier organismo. Y yo entonces voy recogiendo credenciales que me va dando. El Estado me da la credencial de que soy ciudadano español. El ayuntamiento me da la credencial de que estoy empadronado aquí, ¿no? Diferentes credenciales. La universidad que he sacado este título. Entonces, es cuestión de construir una base para construir cosas encima. Hay una pensadora que se llama Mariana Mazzucato, que no sé si la conocéis, pero ella dice que Internet no hubiese sido posible que una empresa hubiese querido lanzarlo, porque hubiese pensado que es imposible. O sea, proyectos tan grandes no son normalmente una idea de una empresa, siempre hay fondos públicos detrás, porque es demasiado riesgo, ¿no? ¿Quién va a arriesgar billones y billones en algo como eso? Y por otra parte, si lo hubiese hecho una empresa, lo hubiese hecho de forma que en algún momento al menos hubiese querido controlarlo. Es decir, no, esto es mío, voy a sacar todo el beneficio que pueda, ¿no? Porque tengo unos inversores a los cuales tengo que tomar cuentas, ¿no? Entonces, el Estado lo que puede hacer, y aquí hablo también de Estado, pues no solo de Estado español, sino de la Unión Europea, etcétera, tiene que impulsar estas plataformas sobre las cuales se construyen cosas. De la misma forma que impulsa carreteras para que tú la puedas utilizar, el repartidor de Amazon la puede utilizar y la ambulancia lo pueda utilizar. O sea, que es la clave en el contexto también sociopolítico en el que estamos, ¿no? O sea, que ahora mismo hay una desconfianza creciente en el poder de los estados, en el sentido de que hay estados que están utilizando el poder de manera autoritaria o totalitaria, que genera o sea, que genera un rechazo evidente. Hay una desconfianza evidente en el excesivo poder que tienen las plataformas tecnológicas o que han ido adquiriendo las plataformas tecnológicas, especialmente por, por el acceso y la utilización que hacen de los datos personales, pero no solo, o también por su carácter monopolístico a la hora de ofrecer determinados servicios. Y añadimos un tercer elemento, por decirlo de alguna manera, pues, que se ha visto reflejado en la famosa foto de la toma de posesión de Trump, que la suma de ambas que también genera una amenaza, ¿no? Hasta qué punto la connivencia, podríamos decir, entre estados fuertes y las empresas tecnológicas, cuando van de la mano, pues suponen una amenaza todavía mayor, ¿no? Entonces, frente a estos tres tipos de amenazas, por decirlo de alguna manera, la única solución es en la línea en la que apunta Ferran, ¿no? En la construcción de protocolos abiertos que ninguna de estas amenazas puedan controlar de manera absoluta, ¿no? Y es ahí donde el Estado tiene un papel. El Estado tiene un papel a la hora de proveer o favorecer o empujar esta infraestructura y a la hora de establecer un marco normativo que garantice pues esa neutralidad o sea, la neutralidad en el desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Porque si no,
y creo que a día de hoy estamos años luz de ver desarrollos en esa línea, pero si no nos encontramos con problemas serios. Yo en el ámbito en el que trabajo, que es el ámbito electoral, nos estamos encontrando que los organismos electorales, que son los organismos legitimados para tomar decisiones que afectan al proceso, hoy en día están siendo sustituidos de manera práctica por las propias plataformas en dos sentidos. En el sentido en el que uno, son las plataformas las que acaban estableciendo las normas electorales y aplicándolas de una manera directa, sin ningún tipo de control por parte de los poderes electorales, que no tienen esa capacidad de acceso a la información ni de para ejercer ese control. Y dos, que las plataformas se convierten en un instrumento indispensable para poner en práctica las decisiones de los organismos electorales. Y cuando deciden no ponerlas en práctica, el organismo electoral o sea, se convierte en impotente, no tiene esa capacidad de imposición ni siquiera de las decisiones adoptadas legítimamente por el órgano y siguiendo sus procedimientos. Entonces nos encontramos dos problemas, ¿no? Organismos o empresas que toman decisiones sin control y que afectan de una manera directa a un derecho fundamental como es el derecho al voto, y instituciones públicas que adoptan decisiones que son imposibles de llegar a la práctica por la falta de colaboración de estas instituciones privadas, ¿no? Ujú. David, muy rápido, por favor. Es que Fran ha comentado el Barça y yo quería hacer una pregunta porque nos hemos centrado en las cosas muy serias de los procesos electorales que tienen que ver con el Estado, con el gobierno, ¿no? Pero uno de los efectos que yo creo que es más potencialmente importante del voto electrónico y en remoto es la expansión de la democracia. Ferran ha mencionado los clubes de las peñas del Barça. También ha mencionado el ejemplo de un ayuntamiento, una comunidad de vecinos, una parte de un municipio, como se hizo en Madrid con una reforma específica de la Plaza de España, ¿no? Que había que reurbanizarla. Entonces, la pregunta que os lanzo los dos, y Rafa sé que tiene bastante experiencia fuera de, bueno, tanto fuera como dentro de Europa, es si efectivamente la expansión de las TICs en el voto están en sí mismas contribuyendo a expandir la democracia, no en el sentido de que más países sean democráticos, sino de que el método democrático penetre más en la forma de decisiones, de toma de decisiones a otras escalas inferiores dentro de la sociedad. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que hay un elemento que es importante matizar, que es la identificación del voto con el método democrático. No sé si me explico. O sea, el método democrático es mucho más amplio que el voto y, de hecho, el voto, en mi opinión, no es el mejor mecanismo para adoptar todas las decisiones que la sociedad y que dentro de un Estado hay que adoptar pues, de manera habitual. Y yo creo que ese es, entre comillas, como tú bien dices, una gran ventaja de este tipo de mecanismos de votación, pero que te obliga a los que lo promueven o a los que los promovemos a hacer una labor pedagógica más importante de que voto no es igual a democracia, ¿no? En los últimos tiempos, pues lo hemos visto, o sea, hemos visto el debate de fondo y tratado de una manera muy superficial, vinculado a Eurovisión y todo lo que tenía que ver con el televoto y tal, que más allá del problema técnico, en mi opinión, nos ayudaba o nos podía haber ayudado a reflexionar sobre ese asunto, ¿no? O sea, identificar la democracia con el voto tiene muchos peligros porque acabamos, esto pues, desde los años 90 Sartori nos lo advertía de manera recurrente, ¿no? Pero cuando se identifica la democracia con el voto estamos privando a la democracia de elementos esenciales que el voto no garantiza, sino que hay que garantizar de otras formas distintas, siendo muy básicos, pues el propio respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dices, es una oportunidad, pero tiene ese peligro de acabar interpretando que para profundizar en la democracia lo que hay que hacer es someter toda votación. Y eso, pues, eso que creo que estas generaciones o las nuevas generaciones tienen bastante metido dentro, pues por sus hábitos de consumo de información o de interacción en distintos lugares, o al menos eso es lo que yo percibo en clase, en mi opinión sí que es un peligro para la democracia, ¿no? Bueno, pues lamentablemente tenemos que dejarlo aquí por hoy porque nos podríamos pasar horas, ¿verdad? Hablando sobre estas cuestiones. Quedan muchas preguntas en el aire, como nos suele ocurrir. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Rafael Rubio, Un placer. Ferran Reyes, gracias por venir.
Muchas gracias. Lo he disfrutado mucho. David, hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Se despide Javier Collado. Si te interesan las cuestiones de las que estamos hablando en esta serie, ya sabes, te invitamos a acceder a politicalwatch.es, donde puedes encontrar más contenido sobre participación política. Además, puedes escuchar el resto de episodios de esta serie, suscribirte a las plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts, Spotify. También estamos en YouTube y te puedes suscribir a cualquiera de ellas para no perderte ningún programa. También puedes encontrarnos, interactuar con nosotros en X, en la cuenta @culturpol, en Blue Sky o en nuestra web culturaspoliticas.com. Hasta el próximo programa. Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.